Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Hoy 6 de diciembre, compañeros de ambos hemisferios, hoy día de la Constitución Española, vamos a recordar a la Constitución de 1812, que levantamos juntos y que, bueno, hoy la tecnología pues nos ha vuelto a unir. Bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural de Caribe, que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos, en Bruselas, Bélgica, en Filipinas. Y hoy tenemos la suerte de contar con Iván Vélez, que es un muy conocido de aquí en Cavite, siempre acude a nuestra llamada bueno, tenemos muchísimas conferencias que podéis seguir en el canal de la asociación como esta una vez que se edite. Hoy vamos a hablar sobre su último libro, La conquista del Perú. Y para presentar a nuestro ponente, pues voy a dar paso a Matías Noguera, nuestro coordinador en Murcia, uno de nuestros coordinadores en Murcia. Muchísimas gracias, Matías, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que hacer una presentación en un día como hoy, el Día de la Constitución, pues es un auténtico honor y si además me toca hacer la presentación de un ponente como Iván Vélez, pues puedo decir que me cuesta muy poquito trabajo porque además de un honor es un auténtico placer. Eh, Iván Vélez Cipriano, que nació en Cuenca en 1972 y es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, podemos decir que es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, también director de la Fundación de NAES. Ha publicado muchísimas cosas, libros que sería prolijo describir todos y cada uno de ellos, pero todos realmente interesantes. Y bueno, pues ya es muy conocido en ambos hemisferios y honestamente lo digo, creo que merece ser conocido aún mucho más. En eso estamos. Y bueno, pues hoy, como nos ha adelantado nuestro presidente Ángel Benzal, pues viene hablando del último libro publicado hace pocas semanas llamado La conquista del Perú, en el que a mí me ha llamado la atención especialmente una reseña que hace en él para explicar un poquito. Porque este libro, valiéndose de las fuentes originales y también de datos inéditos, nos da a entender que fueron, en muchísimos casos, hombres y mujeres que buscaron fama y fortuna. A veces la lograron, pero que casi siempre hallaron guerra y hambre. Y eso es una de las cosas que más nos debe enorgullecer a los españoles que hoy vivimos todo lo que aquellas grandes hazañas supusieron. Así que me parece que llega el momento de que sea el autor del libro el que ya tome la palabra y adelante, Iván. Un placer presentarte, como ya he dicho. Muchas gracias por todo. Bueno, pues nada, el placer es mío, como siempre. Es impresionante, ya digo, la red que habéis tejido con muy pocos recursos y creo que hacéis una labor extraordinaria porque tenéis una actividad incesante, es tremendo, ¿no? Vengo a presentar, hay que presentar la criatura, este libro, que es La conquista del Perú en busca de fama y fortuna. Aclarar un poco la cuestión, y eso es que es un libro que es un encargo de la Esfera de los Libros, coincidente con el 500 aniversario del primer viaje que hace Francisco Pizarro a una tierra desconocida, Pirú, de la cual se tenían noticias por una expedición anterior realizada por Pascual de Andagoya. Y es una tierra pues, que está al sur del Mar del Sur, porque esta gente estaba asentada digo, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, que son quienes establecen la primera, una compañía, tras la cual también estaría Pedrarias Dávila, al parecer, pues está, como bien es sabido, Panamá está casi en posición horizontal y por eso se llama Mar del Sur, en cuyo descubrimiento estuvo presente el propio Pizarro.
y de esa zona sureña vienen esas noticias de un imperio, de un señorío importante, el que podríamos llamar Imperio Inca, dividido en 4 suyus o territorios, y es hacia allí hacia donde se dirige un Pizarro, pues que ya gozaba de una posición más o menos solvente, al igual que Diego de Almagro, pero que como todos esos españoles de aquella época, pues buscaban eh, aventuras, con un fin, por supuesto, también material, pero con un componente trascendente, que es el que yo he tratado de dejar presente desde el mismo subtítulo. En busca de fama y fortuna es una fórmula habitual en los documentos, dejar memoria de sí mismo es un afán que tienen los españoles, porque quieren, sí, dejar una herencia a sus sucesores, pero también pasar a la historia, escribir un capítulo de la historia. Y es así como se realizan muchas gestas que luego no tienen, como bien se ha dicho, pues éxito garantizado. De hecho, nos quedamos con los vencedores. Quedó mucha gente por el camino, muchos españoles, eso también es cierto. ¿Qué he tratado de hacer yo en el libro? Pues he establecido un arco temporal que abarcaría desde 1524, bueno, un poquito antes, reconstruyendo mínimamente, dando unas pinceladas sobre cuál es ese imperio al cual se dirigen, un imperio que estaba con una guerra civil interna entre los dos herederos de Huayna Capac, que serían Huáscar y Atahualpa, los nombres habituales. Es a ese mundo fragmentado, enfrentado, al que llegaron los españoles, a los cuales les costará mucho trabajo triunfar. De hecho, Cajamarca, que es el episodio, digamos, fundamental cuando se captura al Inca Atahualpa, llegará 8 años más tarde. Y son en esos viajes donde se va fraguando, pues no solamente unos contactos con unas tribus o con unas naciones étnicas de diversa índole, más agresivas, menos agresivas, más favorables al poder inca, más hostiles a él, donde se produce el famoso episodio de los 13 de la fama, donde de hecho por eso la alusión a fama. Yo cuando hablo de fama hablo de la fama en el sentido clásico, ¿no? Pasar a la posteridad, que es lo que se trataba en esa escena de tintes teatrales cuando se traza esa línea en la Isla del Gallo y se dice, pues hacia adelante está el Perú y la riqueza, hacia atrás la miseria del Panamá, etcétera, etcétera. Está también el componente de la fortuna muy presente en cuanto a lo más inmediato, la búsqueda de fortuna, de enriquecimiento propio, pero también la fortuna como una de los atributos incluso clásicos, por aquello de que la fortuna sonríe a los audaces y hay episodios de mucha audacia. Y lo que hago es, ya digo, ir tratando de explicar cómo son esas expediciones, cómo se establecen ya unas lealtades internas entre españoles, unas lealtades con naciones indígenas, cómo se establecen también rivalidades que aflorarán después. Y como decía antes, el arco temporal lo cierro, y ahora hablaremos un poco de ese intervalo, con el virreinato de Francisco de Toledo, llamado el Solón de las Indias, el Solón del Perú, otra figura clásica. ¿Por qué? Porque creo que con él de algún modo se estabiliza el virreinato. Y claro, la conquista del Perú podríamos cerrarla, si se quisiera, con la toma de Cuzco o con el cerco de Cuzco, la victoria sobre Manco Cápac podría ser un cierre de la conquista, pero claro, el orden al que se ha llegado en el orden de los conquistadores, el orden de los encomenderos, se verá muy pronto pues completamente amenazado por la aprobación de las leyes nuevas de Indias, 1542, en las cuales se establece el fin de la encomienda. ¿Por qué es importante abarcar ese periodo de tiempo? Pues porque entre esa victoria sobre las tribus, o sea, perdón, sobre el poder incaico que se refugiará en un mundo remoto y se irá extinguiendo casi de manera natural, lo que aparece es el convulso mundo de los primeros pasos que van hacia el virreinato, el convulso mundo entre los primeros conquistadores y los virreyes, a los cuales se le dan unas instrucciones muy claras para evitar la configuración de una nobleza que pudiera
ser levantisca, que pudiera cortar amarras, ¿no? Y de hecho se llega a ello en torno a la figura de Gonzalo Pizarro. Un Gonzalo Pizarro que emerge como representante de ese mundo que está a punto de colapsar por las órdenes del rey Carlos, pero que ha sucedido pues, a los enfrentamientos entre las dos facciones conquistadoras, la pizarrista y la almagrista. De hecho, Batalla de las Salinas, muerte de Diego de Almagro, eh, elevación o elección como símbolo de Diego de Almagro el Mozo para los almagristas que se han visto relegados, asesinato también de Pizarro con unos tintes también clásicos que recuerdan casi al de Julio César, y emergencia de esa figura llamada Gonzalo Pizarro, en torno a la cual se configura una pequeña corte. Yo creo que hay episodios verdaderamente interesantes de hasta qué punto ya hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de búsqueda de una pseudo soberanía, ¿no? O de soberanía incluso, que es lo que se busca con el intento o el proyecto o la sugerencia que le da Francisco de Carvajal a Gonzalo Pizarro de que se case con una princesa inca. Es decir, la búsqueda de la legitimidad del poder de aquellos que han ganado para el rey un territorio tremendo, muy rico, y que se ven ahora con una limitada acción, ¿no? Bueno, no voy a contar todo el libro, estoy dando unas pinceladas, quizá que sea más sugestivo entrar en un debate, pero creo que lo interesante es ver hasta qué punto esos primeros conquistadores congregados en torno a Gonzalo Pizarro son capaces de matar en el campo de batalla a un virrey, como los siguientes virreyes, la Gasca y demás, tratarán de ir implantando con cierta prudencia política, una vez eliminada la figura de Gonzalo Pizarro, las instituciones hispanas, y cómo, además, y en eso he hecho mucho hincapié, la idea de que hay dos mundos completamente estancos, el mundo indígena y el mundo español, es falsa. Lo que estamos es ante un mundo estratificado, estamental, y en el cual los señores son señores y los vasallos son vasallos. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que gran parte o una importante porción de la nobleza incaica es reconocida su condición distinguida por parte de la corona. Me refiero a que muchos señores que ya lo eran antes de la llegada de Pizarro y compañía, siguen siéndolo después porque son leales a la corona y mantienen estructuras indígenas compatibles con las estructuras virreinales. Me estoy refiriendo también y lo tengo reflejado en el libro, a cómo se le otorgan diversas mercedes a todos aquellos que vienen de la familia imperial incaica, del linaje de Huayna Capac, por ser más precisos. He tratado también, por supuesto, el tema de la mita y de la explotación de las minas, y simplemente es tan sencillo como ir a los documentos a los documentos originales, a las instrucciones dadas a los virreyes, para descubrir que las minas podían ser también explotadas por indios cuyos mineros eran indios. Es decir, estoy intentando romper esa imagen maniquea y completamente simplista de pues, vencedores y vencidos en función del color de piel. No, hubo un mundo mucho más complejo, en el cual además se va avanzando en la implantación de la fe católica, que exige el acabamiento del mundo religioso previo, exige un trabajo muy sutil de sincretismo, y de un ejemplo creo que bastante interesante de la puesta en circulación de una especie de profeta, vamos a dejarlo ahí, el que quiera que lo lea, y bueno, pues es ese mundo que se va creando, del cual lo sigo sosteniendo, son herederas las repúblicas hispanoamericanas y nosotros mismos. España no quedó intacta tras semejante periodo de tiempo, pues en el cual hubo un flujo interesante. Hay una anécdota muy interesante también, valga la redundancia, con respecto al valor del oro peruano y el desdén con el que trata un enviado al oro peruano, o la importancia real que tenía. Es decir, que yo lo que he intentado hacer es una historia, espero haberlo logrado, el lector lo dirá, equilibrada, digamos, sin maniqueísmos, y sin las habituales simplificaciones.
como final, podría decir, y ya con esto quizá podríamos dar paso a quien quiera intervenir, lo interesante es que una vez colapsado el mundo indígena, ese imperio indígena al que llegan los españoles hace 500 años, se establece, y lo dejo apuntado en el final, pues un enfrentamiento entre los dos grandes imperios de aquel momento de escala global, que es el imperio español y el inglés, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que he tratado yo de hacer. Pues es un ensayo en el cual, ya digo, no trato de edulcorar las cosas, no he hecho una criba favorable creo, a unos intereses ya preconcebidos, es decir, si hay esclavos, si hay matanzas, hay matanzas, si hay traiciones también las hay, y luego pues lo que es cierto es que tampoco los españoles tuvieron una vida armónica, no lo tuvieron los indígenas, tampoco los españoles. ¿Por qué? Porque la vida misma es así, porque procesos de esta escala conllevan pues ese tipo de respuestas, ¿no? La rebelión de Gonzalo Pizarro, la de Girón y otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que el arco temporal, y ya con esto termino, va desde el primer viaje hasta la estabilización por parte de Francisco de Toledo y bueno, pues ya es el lector el que tiene que juzgar y valorar en la medida de lo posible el trabajo realizado. Poco más puedo añadir, no sé si es suficiente para arrancar. Pues muchas gracias, Iván. Antes de que comiencen a levantar la mano los oyentes y que te formulen las preguntas que quieren, que seguro que los hay, yo quería preguntarte una cosilla. Eh, bueno, tú eres un habitual de forma equilibrada, como dices, porque además es así, pero yo creo que te gusta meter el dedo en la llaga en diferentes temas que abordas. Lo hiciste con la conquista de México, lo hiciste con la figura de Hernán Cortés, lo hiciste con la figura de Torquemada. A Reconquista, le llamaste Reconquista, cuando más cuestionado está el término. O sea, ha sido una persona que siempre ha abordado temas polémicos. Entonces, y además es bastante prolífico a la hora de hacer libros. ¿Qué planes hay para un futuro próximo? ¿Tienes algo previsto o no puedes decir nada? Bueno, lo primero que tengo que decir que, digamos, yo no rehuyo la pelea, no la rehuyo, pero ciertamente es que tampoco las busco, ¿eh? Quiero decir que yo el libro de la conquista de México fue un encargo, todos los libros de la esfera de los libros han sido encargos, ¿eh? Y además con encargos soy prolífico porque los plazos que te dan las editoriales son muy cortos, me dan un año para cada libro, entonces pues te pegas una paliza, ¿no? Eh, Creo que lo que me permite hacerlo es disponer de un sistema. Yo soy discípulo de Gustavo Bueno, o creo serlo, y creo que con eso pues tengo al menos un cierto instrumental que me permite analizar la documentación. Pero es que los problemas son, o sea, perdón, los libros son problemáticos porque los temas lo son. Es decir, la conquista de México, bueno, es un asunto histórico, pero de plena actualidad. No hay más que ver que tanto Andrés Manuel López Obrador como su sucesora están a vueltas con el perdón que debe dar Hernán Cortés. Claro, yo estoy perplejo con ese tipo de iniciativas. Entonces, claro, eso pone de actualidad de algún modo estos asuntos, pero desde luego yo no lo he inducido. O sea, quiero decir que simplemente en el caso de la conquista de México, lo que intenté es pues analizar las cartas de relación, las crónicas que había, bueno, un poco un trabajo historiográfico clásico. ¿Qué ocurre? Que como son asuntos también de actualidad, porque inciden en nuestra vida cotidiana, no hay más que ver este tipo de iniciativas, se convierten en asuntos también de índole polémica y de índole filosófica. Y al fin y al cabo estamos haciendo filosofía de la historia en cuanto hablamos de encomienda, de esclavitud, de indigenismo, son temas filosóficos. Y la filosofía es polémica en sí misma, ¿no? Con respecto a Torquemada, pues igual, era otro aniversario y lo que... Ahí sí que tengo que reconocer que me llevé una cierta sorpresa porque cuando me encargan una biografía más o menos de Torquemada, me encuentro con la realidad de que es un hombre cuyo, aparte de la obra, digamos que los aspectos puramente biográficos son desconocidos. Entonces me veo obligado ahí en ese caso, por ejemplo, pues a abordar todo el tema de las instrucciones
de los estatutos, de las normas que rigen en esa institución llamada Inquisición y todo ello. Siguiendo en la secuencia, Reconquista. Bueno, es que Reconquista es un término historiográfico clásico, muy asentado desde hace 3 siglos, pero que ahora está puesto en cuestión. ¿Por qué? Porque en España se dan una serie de procesos políticos de un maniqueísmo, por no decir caínismo, pues que la terminología ya divide, te clasifica, pero a mí me parece que es un término plenamente operativo y que además ha sido usado por tirios y troyanos, por decir un modo clásico. Entonces, ya digo, yo no es que busque la polémica, es que la polémica viene aparejada a estas cuestiones. La de este libro de Perú, pues yo creo que no hay una polémica vinculada estrictamente a la conquista del Perú, pero sí que hay una polémica que se llama indigenismo, que está de fondo y que probablemente será creciente. La única forma de combatirlo, pues es, yo creo que ofreciendo un relato crudo en el sentido de no edulcorado. Y eso es lo que yo trato de hacer. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Pues no sé, a lo mejor habría que hacer una trilogía y mirar hacia el norte de América, pero eso no, eso no lo sé todavía. No lo sé. Pues, muchas gracias, Iván, por la explicación. Y bueno, vamos a ver si nuestros compañeros quieren intervenir. Ahora tocaría a Matías Noguera, David Alemán, a ver si los compañeros también de Perú también quieren intervenir. Bueno, aquí tienes la florinata de los compañeros con los que estamos trabajando. Tenemos a Hugo Pereira, que es también historiador, nos ha dado una conferencia. Está Rafael Aita, capitán Perú. Está Tania, nuestra coordinadora en Cajamarca. Está Freddy Saloma, que está nuestro coordinador en Cuzco, Perú. Y bueno, ahí está Santiago Roalcaba, en representación de la Dionisio Incayupanqui, de la cual somos cofundadores. Bueno, pues hay muchos más, Roberto también, y hay algunos más. Pero bueno, vamos a dar paso por el orden que tenemos. Matías Noguera y después David Alemán de jugador de Estados Unidos. Matías. Capitán Perú aparece en la bibliografía, que lo sepa, que no lo veo por aquí, pero... Hola, hola, aquí estoy. Qué bueno, encantado. Ah, encantado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada, nada. Bueno, pues Matías, sí, si si me quieres, toca a mí hablar, aparte de felicitar nuevamente a Iván, como ya he hecho en otras ocasiones, no siempre estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice y creo que eso es lo bonito precisamente de estas cosas, pero esto no quiere, no rebaja ni un solo grado mi admiración por el que hace una obra como la que él ha hecho. Concretamente en este tema de la conquista del Perú, precisamente lo habéis sacado, yo pensaba, porque he visto por ahí que estaba Rafael Aita, y quería preguntarle a Iván si de alguna manera corrobora esta obra suya, corrobora lo que él ha escrito sobre... A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención la primera vez que se la oí a él y que me encantó, que es el hecho de que a partir de llegado un momento, es el rey de España el que pasa a ser, si no recuerdo mal, el 15º Inca del Perú, y ya a partir de ahí, esa es la teoría que sostiene Rafael, yo me parece realmente preciosa, y quería saber si esto de alguna manera tú, Iván, lo corroboras por lo que significa para la historia de España, de toda España. Bueno, hay una corroboración de ello, y lo recojo en el libro, porque Felipe Guamampoma dice que cuando su antepasado, no sé si es su abuelo, no me acuerdo ahora mismo, le reciben, porque claro, aquí el asunto es que al estar dividido aquel territorio entre los huascaristas y los atahualpistas, va recibiendo lo mismo que le había pasado a Cortés, embajadas. Y dice Guamampoma, si no me equivoco, pues que el abrazo que le da a su antepasado es de una manera, de algún modo, la legitimación del traspaso de los poderes imperiales. Por otro lado, cuando se asesina a Huáscar, los españoles lo tienen por el rey legítimo. Entonces, claro, de algún modo esa transmisión, más que traslación, de la legitimidad estaría apuntada ahí. Es lo que puedo decir al respecto. Y lo que sí que es cierto es que el Palacio Real de Madrid, que es una especie de apoteosis de la monarquía de España, incorpora las figuras, esa iconografía que hay, ya digo, tanto de Atahualpa como de Moctezuma, de algún modo como diciendo, se nos ha trasladado, y de hecho en el caso de Moctezuma también hay una interpretación de que ese abrazo
es una forma de transmitir la soberanía. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta al hecho de que el rey de España también sería un nuevo Inca, es decir, un soberano de ese territorio. Pues muchas gracias. David Alemán, cuando quieras. David, Sí, buenas tardes. No sé si se escucha. sí. Sí. Bueno, mi pregunta va más bien en lo que es la gobernación de Nueva Castilla, antes de lo que es el virreinato del Perú. Eh, las capitulaciones se dan en Toledo por Isabel de Portugal. ¿Nos podrías hablar un poco de Isabel? Y, eh, y la otra pregunta, cuando ya es el virreinato del Perú, la, el asesinato de Núñez de Vela en la llanura de Iñaquito a manos de Gonzalo Pizarro, em, mucha de la documentación se perdió, porque, por ejemplo, todo lo que es las actas del Cabildo de Quito desaparecieron. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de esa época? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo las fuentes que he tratado, y para lo de Iñaquito, que es verdaderamente un, un episodio atroz, ¿no? Matar a nada más que al enviado del emperador es algo tremendo, ¿no? Pues son las fuentes que ofrece el propio Archivo de Indias. La suerte que estamos teniendo ya en España es que la digitalización, porque yo he trabajado, y lo tengo que decir, con documentos solo digitalizados, te da tal cantidad de información que te permite, pues si no reconstruir, si es que vale la palabra reconstruir en estos casos, sí tener pues unas fuentes bastante solventes y de ahí es donde yo he trabajado. En cuanto a la emperatriz, efectivamente es la que le otorga esas capitulaciones, que además luego acabarán trayendo la polémica enorme con Almagro. ¿Por qué razón? Pues por una razón bastante sencilla. Hoy por hoy tenemos todos un teléfono móvil que casi nos ofrece una cartografía perfecta de en qué ubicación nos encontramos. Claro, allí luego el asunto de la delimitación, sobre todo del Cuzco, y dónde acaba un territorio y otro, dará pie al enfrentamiento entre Pizarro y pizarristas y almagristas. Mejor es casi más Diego de Almagro y Hernando Pizarro son los que están más enfrentados, ¿no? No, simplemente lo que ocurre es que está fuera de la corte, fuera de España, Carlos I y es su esposa, era un buen matrimonio en ese sentido, un matrimonio bien avenido, la que evidentemente bien asesorada le ofrece una capitulación, pero es una capitulación, no voy a decir cicatera, no voy a decir cicatera, pero hecha bajo el influjo de lo que había ocurrido con Pizarro, o sea, perdón, con Cortés. Es decir, cuidado, no creemos otro Cortés que puede ser una figura poco manejable o incontrolable, ¿no? Por las propias cualidades de Cortés. Entonces ahí yo creo que la capitulación de Toledo del 29 viene, ya digo, condicionada por lo que había ocurrido con el Marqués del Valle, ¿no? Que además era sobrino de Pizarro, para más señas, ¿no? Entonces, bueno, le dan poderes importantes, pero poca financiación. No sé si con esto, no sé si estoy respondiendo, es que son temas muy amplios. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Vicente Dural, de Barcelona, cuando quieras. Sí, hola, buenas noches de nuevo. Y yo quería preguntarle a Iván, porque lo desconozco, ¿cuánta gente, digamos, el ejército o el grupo de soldados que fueron de Panamá a Perú, cuánta gente iban? Si iban, supongo, con caballos, llevarían algo de pólvora, pero yo imagino que serían también cuatro gatos y atravesar un territorio inmenso para llegar a Perú y derrotar a un imperio, porque que esto, pues claro, no es... Hoy en día pues sería inexplicable esto de ver. Supongo que se aliarían con los indígenas, con la gente de allí y lograrían derrotar a un imperio que por flojo que fuera
pues estaría, tendría sus soldados, tendría su ejército, sus ciudades amuralladas, y por eso, vamos, y más en aquella época, pues todo esto sorprende de que en un lapso tan poco de tiempo, pues llegara a conquistar o incorporar a la corona hispana de esos inmensos territorios. Bueno, las cifras oscilan, las cifras van oscilando, pues pero estamos hablando de ciento y pico, llegan a Cajamarca, no sé, no me acuerdo si eran 168, estoy hablando de memoria, pero son unos de españoles, quiero decir, españoles son cifras pequeñitas, caballos pocos, me parece que eran 62, estoy hablando de memoria, pero por ahí en esa magnitud nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que existían indios aliados, eso son invisibles en muchas crónicas, pero están ahí, están presentes en todos esos eh, episodios. ¿Qué ocurre? Que al final el factor psicológico también tiene su peso. Y luego la propia audacia o la propia estructura, conjugada con la audacia de los españoles, de darse cuenta de que descabezar a esos ejércitos es derrumbarlos por completo. Es decir, cuando se captura Atahualpa, se produce tal conmoción que los que iban con él, que no eran, por supuesto, tampoco las cifras estratosféricas que dan las crónicas españolas, eran muchos menos, siempre se tendía a exagerar, era un proceso paralelo pues un poco al de la guerra de las Galias que describe Julio César, siempre se engorda la cifra del enemigo, pues ese ejército queda descabezado y huye, y huye, y en el alcance, que es como se llama ese tipo de operación, perseguir, hay más mortandad a veces que en el ataque. Son grupos más reducidos, pero ya digo, que pasa como pasa con Cortés, que descabezado el ejército, digamos que se cae como un castillo de naipes. Y es un poco la clave del éxito de los españoles en Cajamarca, capturar nada menos que a esa especie de deidad humana como es Atahualpa, produce una desbandada enorme y eso permite la victoria. Por otro lado, yo no diría, decía Cortés que no pelea el número sino el ánimo, yo añadiría que pelea también la estrategia, ¿no? y la táctica. Y claro, estamos hablando de soldados de élite, soldados que habían estado en Italia, digamos, en las batallas más importantes de aquel tiempo. Entonces había una experiencia bélica que también tiene su peso, por supuesto. Muchas gracias. Nada. No sé marcar la manito amarilla, pero No te quizás una preocupes, Hugo, pregunta lo que quieras, ahí va. y felicitarlo por el trabajo, ¿no? El tema Ya. es fascinante. Pero tengo una pregunta muy específica, dos cosas, ¿no? Uno es, y yo creo que hay tres niveles en el tema de fuentes, a grosso modo, ¿no? Están primero los manuscritos, ¿no? Los manuscritos, lo que están en el Archivo de Indias, lo que está en el libro de Becerro, de que hay de los notarios, el notario de los conquistadores que está en el Archivo Nacional, en fin, es un nivel. El segundo nivel son los impresos, historiografía de época, ¿no? Eso Por es. ejemplo, César León, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal de Mena, ¿no? Sí, 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 Y sí. en tercer nivel está la historiografía propiamente dicha, o sea, de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Ahí puede incluso comenzar desde el siglo XIX, ¿no? Con Jiménez de la Espada y llegar al Perú, a Porras Barrenechea y a Del Busto, lo mismo que en Francia a Lavalle, Bernard Lavalle, ¿no? Que es una, Sí. yo veo tres niveles, ¿no? Tres niveles. Ahora, en mi experiencia, yo no he estudiado la conquista, he estudiado una región del Perú desde la conquista, digamos. En mi experiencia, lo decisivo para encontrar, solucionar problemas reales, ¿no? Dudas que ha habido, es acudir al primer nivel, ¿no? A las fuentes primarias, ¿no? Y a veces en líneas, en una línea de 500 páginas, en una línea está esa respuesta a la pregunta que nadie contestaba, ¿no? Entonces, Sí. eso es primera pregunta sería esa, de esos tres niveles, en tu caso, ¿cuál es el más es importante, digamos, ¿no? Esa es la primera pregunta. La otra no es, que no es una pregunta, es un comentario. Yo escuché al señor Zunzunegui hace poco, en una conferencia en España,
que dijo que sí, la conquista tuvo un aspecto de construcción, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Pensemos en los franciscanos, en Nueva España, ¿no? No tengo la menor duda de eso, pero dice, en el caso del Perú hubo una especie, un expediente, una mancha en el expediente, ¿no? Que es que Pizarro asesinó a Atahualpa, ¿no? Bueno, esto pues en realidad es una visión muy simplista, ¿no? Es muy simplista. O sea, pintar a Pizarro simplemente como un asesino es falsear la historia, ¿no? Aquí Sí. estamos hablando de política, estamos hablando de política, y estamos hablando de el tiempo de Maquiavelo, además, ¿no? O sea, y es muy simple, ¿sí? Es que Pizarro mandó matar, o hubo acuerdo de matar, porque al matar a Atahualpa, se metía al bolsillo millones de enemigos de Atahualpa. Es así de simple. Al matar, es más, hay fuentes, por eso la importancia de estas fuentes primarias, que dicen que en realidad quien presionó a Pizarro para que mate a Atahualpa eran los indios enemigos de Atahualpa que lo visitaban, ¿no? Es como, digamos, para ponerlo en términos modernos, un grupo de judíos que habla de matar a Hitler, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Sí, sí, Para sí. que se entienda. Porque realmente era así, o sea, cuando Pizarro entra a algunos pueblos, y eso está en las fuentes, en las primeras crónicas, ¿ah? Encuentra pueblos arrasados, arrasados por Atahualpa, ¿no? Y en el Cusco, Atahualpa manda masacrar a todas las panacas vinculadas a Huáscar y, si no me equivoco, quema la momia de Tupac Inca Yupanqui, el Trajano del Perú. Sí. La quema en el mundo andino es una cosa descomunal, ¿no? Quemar una momia, ¿no? Porque para eso todavía eran vivientes, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es que, con relación al segundo comentario, lo que hizo Pizarro es un acto de política, ¿no? Es conseguir un apoyo real, no de cientos de miles, de millones de personas, porque el Tahuantinsuyo eran pues 10 millones, ¿no? Por lo menos, o 10 u 8 millones, ¿no? Estamos hablando de la mitad del espacio andino y, por lo tanto, la conquista garantizada, pues. Sí. Los alimentos, la orientación, el apoyo, ¿no? Y toda la cadena de acontecimientos que vinieron después, ¿no? Digamos, ese es el punto, el tema de la ejecución de Atahualpa. Como digo, no me parece a mí que es un acto de sadismo, sino es un cálculo político, que rindió además réditos políticos enormes, ¿no? A Pizarro, gigantescos, diría yo, ¿no? Bueno, esos dos cosas quería plantear. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, coincido con usted en las dos cosas. Quiero decir que la primera, me parece que las fuentes primarias inéditas son fundamentales. Yo tengo la limitación de mi torpeza paleográfica, me han ayudado y he podido consultar los que me han caído en mis manos con el tiempo del que he dispuesto, porque soy un mero aficionado, no me arrogo otros atributos y tal, pero creo que ahí están las claves. ¿Por qué? Porque claro, las crónicas casi siempre eran de parte. No hay más que ver que la crónica que ensalza a la de Gómara, hablo siempre del paralelismo con Cortés, es la que rectifica de algún modo Bernardo del Castillo, cuando decía historia verdadera, verdadera, no la de que... Es decir, vamos, repartamos como mínimo la gloria, ¿no? Aunque luego dijo aquello tan bonito de que por Cortés pusiéramos la vida, ¿no? Pero bueno, pues pusiéramos la vida, pero que nos den nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que las fuentes no publicadas son fundamentales porque unas a veces refutan a otras, ¿eh? Y sirven para equilibrar. Y claro, la crónica del conquistador siempre es de parte, ¿no? Y siempre además hay un guiño al mundo clásico. Pero sin embargo, los documentos de méritos que se envían a la corte, sin por ello negar que hay un grado de subjetividad como es propio de la historia, porque por muy rigurosos que seamos, la historia siempre, aunque solo sea en la clasificación de las fuentes, ya tiene un elemento de subjetividad importante, pero creo que ese tipo de documentos son los fundamentales. ¿Por qué? Porque incluso además las historias de las conquistas del Perú, muchas de ellas se hacen desde la perspectiva de un Perú concreto, que no
que no, digamos que no se solapa exactamente con aquel imperio, el Tahuantinsuyo, y por eso digo que las fuentes primarias son para mí fundamentales. Yo he manejado al menos 30, he manejado más, pero he incorporado como 30 documentos originales, algunos más extensos, otros más cortos, algunos larguísimos, y muchos que se van desechando pues porque no encuentras lo que encaja, no por adecuacionismo, sino porque no relatan a veces o no encajan en el hilo de desarrollo del libro. En cuanto a lo segundo, claro, pintar a Pizarro y a los conquistadores como unos señores sanguinarios por una especie de pulsión caprichosa, pues es absurdo. Yo estoy más en la tesis, como dice usted, de, del cálculo político. Hay que tener en cuenta que en el caso de Atahualpa, por dar una pincelada, él es quien ordena matar a Huayna Capac, o sea, perdón, a Huayna Capac, a Huáscar, perdón, a quien consideran ellos legítimo. Entonces, claro, a eso hay que añadir el cálculo. Es que a lo mejor esa legitimidad era mucho más favorable por la fuerza bélica que conllevaba que la otra, que era la que era abiertamente hostil. Entonces, yo creo que están las coordenadas del maquiavelismo, que claro, Maquiavelo Así es, se hace de él exactamente. una lectura muy simplista, por aquello de que vale todo, bueno, vale todo, depende, ¿no? Hay que leer a Maquiavelo un poquito más, con mayor finura, ¿no? Y ahí lo que hay es un cálculo clarísimo y que además se da, el cálculo, y esto es interesante, lo hace gente que lleva muchos años ya en las Indias, es que conoce aquellas estructuras. O sea, no son señores que llegan de buenas a primeras, bueno, pues aquí a matar porque nos apetece, ¿no? Además no tendría ningún sentido, ¿no? Es un cálculo, son asesinatos o ejecuciones, en este caso ejecuciones, ejecución, digo, ¿eh? Que responde a un proceso judicial. Eh, Dadas con unas motivaciones muy concretas, no explicables por razones puramente psicologistas. Estamos Esa de sería acuerdo. mi respuesta. Gracias, ¿no? Gracias. No. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Por ahí tenemos un comentario de Rafael Aita que está en modo discreto. Dice dice el comentario siguiente, dice que venga Zunzunegui a mi canal para hablar de Pizarro. Bueno, Rafael, Vaya. si quieres comentar algo, siéntete libre para conectar tu imagen y tu micrófono y decir lo que quieras. Pero yo lo que sí que te diría es que si algún día llevas a Zunzunegui, nos avises y conectamos de forma conjunta a través de nuestro canal. O sea que procuraremos estar ahí. Ah, El- muchas gracias. Bien, también nos habla Daniel Penn, que dice que sí, que Bernal Díaz del Castillo empleó la locución de historia verdadera para responder a la crónica de López de Gómara. Vale, pues bien, de momento no tenemos a ninguna mano levantada, a no ser que Santiago Rubalcaba, representante de la Dionisio Inca Yupanqui. Cuando quieras, Santiago, abre tu micrófono y abre tu imagen y formulas la pregunta a Iván. Hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. Un gusto estar nuevamente. Eh, Considero que el tema es muy complejo, hablar sobre la conquista. He escuchado al historiador Iván y me da bastante gusto que desde la esfera política ya se esté tomando, digamos, más interés en este tema, ¿no? Y sobre todo difundirlo en estos espacios como las redes sociales o el YouTube. También he escuchado al historiador Hugo Pereira Plasencia y en base también a su aportación del distinguido profesor, quisiera explayarme un poco más, ¿no? El hecho del proceso de la conquista, eh, sobre todo cuando se ajusticia a, al Inca Atahualpa, inicia un periodo de guerras y de batallas. Aproximadamente el historiador, bueno, indigenista, pero no hay que quitarle su relevancia, Juan José Vega, cusqueño, fallecido ya, más o menos recoge un promedio de 100 batallas, ¿no? En las cuales en algunos casos las tropas indígenas estuvieron, o mejor dicho, triunfaron, ¿no? Esta facción que se revela, mejor dicho, o toma las armas,
es la de la revuelta de Manco Inca, ¿no? En la zona de Vilcabamba, en Cusco, básicamente en Cusco, ¿no? Y su revuelta dura hasta aproximadamente el año 1572, hasta cuando llega el virrey Toledo y se justicia a, a Túpac Amaru I. ¿Ya? Es importante rescatar ello porque en aras de la verdad, ¿no? Es resaltar también que hubo una resistencia así indígena, pero de un sector. La conquista no se hubiese concretado si no hubiese sido justamente por el apoyo de las huestes indígenas, enemigas de las facciones de la Casa de Atahualpa, ¿no? O la Panaca de Atahualpa. Y fueron estos quienes dieron el apoyo a los españoles. Durante todo este periodo, aproximadamente, el historiador recoge también una cifra entre 5.000 a 8.000 españoles que llegaron, y también incluso incluye una cantidad de indígenas de la zona de Panamá, de Guatemala o de Centro de América, ¿no? Para el momento. Que de hecho no fue relevante su presencia, puesto que estaban viniendo a un lugar donde no conocían. Obviamente era desconocido. Esto quería acotar justamente a las exposiciones para tener un poco más de conocimiento, ¿no? En cuanto al traslato imperio, también es rescatable señalar lo que se pactó con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? Y Zaire Túpac, que fue en el año 1558. En Lima, justamente, el virrey lo recibe a Zaire Túpac, y ahí es donde hacen justamente el traslato imperio, ¿no? En periodos de gobernación del rey Felipe II. Vale, esto justamente quería dar este alcance. Gracias. Muchas gracias, pues tengo que hacer publicidad. Todo lo he recogido aquí prácticamente como usted dice. O sea, lo de Vilcabamba está recogido, esa especie de traslación de la última corte incaica a las profundidades selváticas, y cómo se extingue esa línea. Y luego, en cuanto a la traslato imperi, pues esa transmisión, pues sí, lo de Zaire lo tengo recogido. Vamos, no tengo nada que añadir ahí. Son hechos, pero tengo que decir una cosa. Últimamente, porque claro, este es un tema de abierta polémica y no va a parar, ¿eh? Se ha pasado de visiones de la conquista según la cual casi los españoles eran una especie de superhombres con coraza reluciente, a una especie de tendencia que estoy viendo ahora, sobre todo en la zona mexicana, que casi diríamos que presenta a los españoles como unos personajes que pasaban por allí. Bueno, eso hay que matizarlo. ¿Por qué hay que matizarlo? Porque aunque la hueste, el grueso de la hueste fuera indígena, lo cierto es que el modelo que se implantó es el español. Y eso da cuenta de hasta qué punto la potencia, el liderazgo y la hegemonía era español, ¿eh? Sin perjuicio, y eso es lo interesante, del mantenimiento de una serie de linajes, o como se le quiera llamar, que tenían poder, y que precisamente por la escasez de españoles es que materialmente era imposible la suplantación de una sociedad por otra. Entonces, eso es lo interesante. Yo creo que el mestizaje que se da, por supuesto, tampoco pretendemos presentarlo como algo paradisiaco, un mestizaje que también tenía su estratificación social propia del antiguo régimen, como es la época en la que estamos trabajando. Pero quiero también matizar eso porque ya digo que últimamente se está presentando aquello como una especie de enfrentamiento puramente indígena, en la cual aparecen casi como invitados unos señores de Castilla. No, al fin y al cabo, lo que se implanta no es un huascarismo, sino unas instituciones castellanas o españolas, ¿eh? Entonces, eso quiero matizarlo. Pero vamos, sí, lo que usted ha dicho lo tengo todo recogido porque es obligado. Es decir, la conquista de algún modo, en el plano puramente bélico, prácticamente se puede dar por cerrada cuando se neutraliza a Manco Cápac, con el cual además la facción almagrista trata de llegar a algún tipo de acuerdo precisamente para enfrentarse a la pizarrista, que esta es la complejidad del asunto, pero luego sí, queda todavía una especie de rescoldo del poder incaico al que se enfrentan los primeros españoles que llegan, ¿no? Pero a su vez también van apareciendo figuras emergentes destacadísimas. El Inca Garcilaso y Guamán Poma, por ejemplo, son personas que además de algún modo aquilatan una serie de visiones sobre el mundo
previo y de la conquista y la participación de facciones indígenas. Vale, pues muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas presenciales, había alguna pregunta también en el chat. Nos saluda José desde Paraguay y nos dice que tiene una pregunta. Se mencionan los guaraníes como aliados en la conquista de Perú. Dice que en Wikipedia se mencionan hasta los tlaxcaltecas, pero no los guaraníes. ¿Hay datos de la participación de los guaraníes en la conquista de Perú? Sí, hay datos y además, a él no lo voy a contar, para eso hay que leerse el libro. Hay un muy asombroso episodio guaraní, está al final y apunta hacia un indigenismo muy primario y muy interesante, con la figura de un joven mancebo enviado por Dios. Ahí lo dejo. Muy bien, pues te ha Así venido muy al pelo. Te ha hay venido un muy al factor. pelo la pregunta para dar esta pinceladita y animar a la gente, aprovechando que se acerca la Navidad, para comprar tu libro y saber un poco más de ese episodio. Bueno, tenemos a Miguel Ernesto García, que es nuestro coordinador en Madrid, de Héroes de Cavite, que también quiere hacer una pregunta. Cuando quieras, Miguel. Sí, buenas tardes. Yo, más que pregunta, quisiera dejar algunas pinceladas relacionadas con el tema que estamos tratando, por el libro de Iván Vélez. Yo soy peruano de nacimiento y he vivido mi primaria y secundaria en el Perú. Y la educación que tuve fue que el Imperio Inca, siempre se hablaba de Imperio Inca y hablábamos con los mitos de los hermanos Yaguar y o si no, Manco Cápac y Mama Ocllo, hasta llegar a los españoles. Es decir, desde más o menos 1100 hasta 1400, a 1500, cuando se encontraron en Cajamarca. Estamos hablando de 300 o 400 años de historia. Es así como se enseñaba, como imperio inca. Luego se habla de la conquista española o colonización española. Y se habla de todo, desde que llegó Pizarro hasta la independencia. Entonces, ahora ya las cosas han cambiado y ahora ya se sabe muy bien y entiendo que así se debe enseñar, es que hasta Pachacútec, pues digamos que lo que era la organización inca no salía de lo que es la zona de donde está el Valle Sagrado. Es decir, más o menos 90 años fue imperio y fueron tres incas. Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Luego vino la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que en paralelo generó la conquista. La conquista, que también tiene un periodo, como bien, y es el libro de Iván Vélez, que es desde el primer viaje del Perú, de Pizarro al sur de América, y hasta llegar al momento en que se llega el primer virrey y ya se convierte esto en un virreinato. Pero la historia nos cuentan como todo es conquista, y eso no es así. Eso es un comentario general. Luego comentas, Iván, que que han pedido este libro porque, bueno, pues se cumplen 500 años del primer viaje de Pizarro. Es verdad, y eso también, y aunque no se ha hecho grandes festejos o grandes conferencias, charlas al respecto, no podemos olvidar que sí ha habido, por lo menos en España, y me gustaría que también, si puede decir algo Rafael ahí en el Perú, se han hecho cosas. Nosotros, como Asociación Eres de Cavite, estuvimos desde el comienzo de enero, estuvimos con el Instituto de Historia y Cultura Militar para poder crear una revista de 500 años de historia entre Perú y España, de 500 años de historia compartida, en el que se celebraba a partir del primer viaje de Pizarro, luego, por supuesto, en el 1824, que también son 200 años, y esa revista, que es cierto que hemos tenido que ir retrasándolo, pero ya la tenemos y la vamos a sacar para enero. Este es un borrador del título de la revista,
Y lo primero que hacemos, tiene 18 capítulos, los primeros 4 capítulos están relacionados con el libro de Iván, y lo primero que presentamos es una cronología. Y esa cronología es lo que estaba diciendo anteriormente. Y lo vamos a presentar en distintas instituciones de Madrid y, por supuesto, si es posible, en otra parte de España. Me gustaría, si te interesa, Iván, podríamos presentar también tu libro y presentar en nuestra revista. Esta revista será como la que tenemos actualmente del legado hispano en Estados Unidos. Se cargará en nuestra web y se podrá descargar gratis por nuestra web. Y eso era lo que quería comentar simplemente. Bueno, si quieren un comentario puntual, el tema de la viruela de Huayna Cápac. Tengo entendido que la momia de Huayna Cápac fue visto por gente, por varias personas, en las que se confirma de que no tenía los problemas que genera la viruela, sobre todo en la cara. Por lo tanto, parece ser que el tema de que haya tenido viruela por el motivo de su muerte no es ya no tiene tanto peso como hasta ahora. Nada más, Muy gracias. bien, pues bueno, comentar. Lo de la viruela sí es un tema sujeto a discusión, es cierto. Bueno, murió. Lo cierto es que su muerte abrió una crisis profunda que fue aprovechada por los españoles, ¿no? Pero bueno, eso también es cierto que era cierto. El problema de este tipo de estructuras es, y se ve perfectamente en las pagas que se le dan a los hijos de Huayna Capac, ¿no? Son tantísimos, son diferentes madres, hay facciones enfrentadas, es un problema constitutivo que garantizaba o que determinaba, mejor dicho, luchas intestinas. Me refiero en cuanto a los herederos del Inca muerto, ¿no? Se dice que es viruela, bueno, habría que ver, es muy difícil saber porque también eso es un asunto muy vinculado a la leyenda negra, a la idea de que los españoles poco menos que desencadenaron una guerra bacteriológica, cosa que no tiene sentido porque una guerra bacteriológica solamente puede existir sabiendo exactamente cómo manejar el arma. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, la viruela podía atacar tanto a una tahualpista como a un huascarista. Y claro, te conviene que el tuyo no se contagie y no lo podías evitar. Entonces, me parece una idea bastante absurda que también ha circulado mucho en lo que se refiere a la conquista de México, ¿no? Es una idea que no tiene sentido. Y luego, bueno, en cuanto a sí, a esas visiones que se dan del imperio en las naciones hispanoamericanas, claro, hay que tener en cuenta que en el siglo XIX se elaboran, y de ahí vienen, de aquellos polvos, estos lodos, una serie de historias nacionales, también la española, no vamos a negarlo, que tienen mucha inercia. De lo que se trata no es de desmontarlas porque sí, sino de ajustarlas a sus justos quicios. Y entonces, pues simplemente no existe un Perú eterno, no existe una España eterna, son una serie de construcciones políticos, sociales, económicos, religiosas que se dan a través de ciertos procesos y llegan hasta aquí, pero nada garantiza su supervivencia infinita, ni nada nos hace creer, por ejemplo, yo que estoy ahora mismo en un pueblo de la provincia de Cuenca, España, yo no soy celtíbero, por mucho que me empeñe, y aunque hubiera algún gen mío vinculado con alguien que estuvo aquí hace 2000 años, pues la ruptura institucional, cultural, idiomática que hay con esas sociedades, pues me impide vincularme a ese indigenismo que en España también opera por la vía de cierto vasquismo y cierto catalanismo y ciertos ismos muy españoles y muy aldeanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el asunto es más complejo en Hispanoamérica por el tema racial. No lo olvidemos, claro, es más distinguible o aparentemente distinguible. Claro, luego la cosa estalla y salta por los aires cuando nos damos cuenta de que yo alguna vez me acuerdo de una polémica que tuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando algunos se ofendían mucho por la conquista y yo pregunté si eran tlaxcaltecas o eran mexicas. Claro, entonces ya no sabían de qué facción era, porque podían ser traidores o no, depende de esas ópticas decimonónicas. Bueno, eso como comentario. Y luego, pues hombre, felicidades por la revista, desconocía la revista, Gracias. muy halagado si habéis tenido en cuenta mi trabajo y por supuesto a vuestra disposición
para lo que se puede hacer, incluso si pudiéramos saltar el charco sería ideal, ¿no? Pero bueno, pues a vuestra Muchas, disposición dentro de las fuerzas de las que dispongamos. muchas gracias. Por cierto, te vi, estuviste en el 5º centenario del primer viaje de Pizarro en Casa de América, si no me Sí, equivoco. sí, lo que pasa es que, claro, Ujú. estuve, pero me tuve que ir, tenía un viaje que perdí el tren, vamos, estuve un rato, me gustó mucho, pero me tuve que ir a mitad porque era largo el Exacto. debate y Ujú. no me tuve que ir, vamos, encantado, Bueno, bueno, encantado. pues nada, te tendré en cuenta lo que he dicho anteriormente. Venga, y un saludo. Ujú. Gracias, un saludo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, si este señor murió de viruela, ¿quién hemos dicho? Huayna Cápac, era, ¿verdad? Si murió de Sí. viruela, bueno, ¿y qué? Si murió de viruela. O sea, murió de viruela como podía haber muerto otra cosa, ni que lo hubieran Mm, matado con gas mostaza. O sea, es lo que estás diciendo con respecto al tema Es que de la viruela. depende quién lo diga. Evidentemente nosotros somos conscientes que no fue... a ver, en primer lugar, con Huayna Cápac fue antes de la llegada de Pizarro. Entonces se supone que la viruela llegó antes de que, si es que murió de viruela y murió porque no solamente se dice que murió él, sino que murieron muchos antes de la llegada de Pizarro, pues se supone entonces que hay, o los propios indígenas, ya que tenían contacto con españoles en la parte norte de Sudamérica, lo han llevado, pero como bien dice Iván, esto no se trata de que sea algo provocado. No, eso está, que queda claro. Ujú. No, no, sí, es que cuando menos es pintoresco que se les reproche a los españoles que llevaran la viruela a las Indias, cuando cualquier europeo que llegara a las Indias hubiera llevado la viruela igualmente. Si les hubiera Exacto. reprochado también a los ingleses, si hubieran sido los primeros, es que... Bueno, en el caso de los ingleses, sí es cierto que lo utilizaron, ¿ah? Con No, no, mantas, bueno, etcétera, etcétera. por ende, efectivamente, ellos sí que lo utilizaron. En ese sentido, sí que se trataría de la primera guerra bacteriológica. Exacto. Bueno, pues tenemos antes de seguir con el turno de preguntas, había otra en el chat. Nos hablaba Walter Hugo Condoni, que decía lo siguiente: ¿desde qué periodo o hecho nace el mito del Incarri, que es una especie de mesianismo del regreso del Inca? ¿Sabemos algo al respecto de este mito del Incarri? No, la verdad que no sé ¿No? exactamente a qué se refiere. Vale. Bueno, pues tenemos de nuevo a Matías Noguera, que ha vuelto a levantar la mano. Matías, cuando quieras, si es posible que sea breve, tenemos 3 personas más. Conecta tu micrófono, por Sí, favor, ahora, Matías. sí, perdón, ahora. Sí, trato de ser breve. Es que hay una cosa que me ha llamado la atención de que ha comentado Iván sobre la facilidad de investigar ahora los archivos gracias a la digitalización, cosa que es realmente maravillosa para los que nos gusta investigar. Pero hay una cosa que me quedé sin preguntarle en su momento a Rafael Aita, al que aprovecho para saludar desde aquí, y decirle que sigue teniendo pendiente comer un pastel de carne de Murcia cuando vuelva, ¿eh? Que no se olvide. Pero vamos, concretamente la pregunta que tengo, que no le hice a él y ahora aprovecho para hacerle al amigo Iván, es ¿hasta qué punto podemos fiarnos de la documentación, o sea, de los datos que son anteriores a la llegada de los españoles en el continente hoy americano? Porque claro, desde que llegamos hasta aquí, perfecto, todo documentado, pero ¿cómo sabemos la realidad de lo que pasó antes? Esa es la pregunta. Claro, ese es un problema enorme, muy difícil de resolución porque son sociedades ágrafas y, ojo, que por el hecho de que dejaran de serlo no te garantiza objetividad. Cuidado, estamos hablando de historia y el estatuto científico de la historia sabemos cuál es, ¿no? A ver, el mundo previo está tan sesgado por las facciones inmediatamente dominantes antes de los españoles como está sesgado el mundo virreinal por parte de las naciones surgidas a partir de ese proceso de colapso del mundo imperial. Esto puede ser polémico, pero es que es así. O sea, esta de la neutralidad absoluta pues es un mito absoluto, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué podemos hacer? ¿Quiere esto decir que no se puede decir nada de lo anterior? No, 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 no. Hay una cosa llamada arqueología
hay una serie de relatos más congruentes que otros, bueno, pues se puede atisbar más o menos lo que hay, pero no nos engañemos, la historia del Incario previo a los españoles la escriben los vencedores de aquel territorio, pero eso ha ocurrido antes, ocurre ahora y ocurrirá dentro de 1000 años, es decir, que es el problema intrínseco de esa disciplina llamada historia, que es la propia selección de las fuentes, la propia terminología. Antes, me parece que eras tú el que decía que yo utilicé la palabra reconquista. Bueno, reconquista es un término absolutamente ahora mismo tabú en determinados ambientes. Edad media, progreso, o sea, son todos una serie de términos que llevan aparejada una carga ideológica brutal, brutal. Entonces, claro, el mundo anterior, que disponemos de menos fuentes, por supuesto, que el mundo posterior. Con esto insisto, no estoy diciendo que los españoles dijeran todos la verdad y que no hubiera ningún interés espurio, pero desde luego, como mínimo, hay un elemento de cotejo mucho más potente, que es esa avalancha de documentación, porque es lo interesante. Uno de los puntos fuertes del Imperio Español es ese afán por dejarlo todo por escrito. Es verdaderamente una maravilla porque, ya digo, si fuéramos 10 de nosotros a ver un episodio y 8 con intereses no absolutamente convergentes, le damos una versión y otro dice otra, tendemos a pensar que los 8 están diciendo la verdad. Entonces, bueno, de algún modo, el grado de veracidad de los hechos te lo da la cantidad de papel también que se escribe dentro de un rigor, evidentemente, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván. Eso además me viene a la memoria una cosa que suelo yo decir con relativa frecuencia, y lo pongo además en la presentación de mi novela, que es una agudeza atribuida a Venceslao Fernández Flores, cuando dice aquello de muy frecuentemente la historia es el relato de lo que nunca ocurrió, contado por gente que nunca estuvo allí. A mí me parece genial. Bueno, siempre se exagera un poco, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Matías. Bueno, Rafael Aita ha levantado la mano. Rafael, cuando quieras puedes ¿Qué intervenir. tal? Gracias. Felicitar a Ivana también por este libro necesario, ¿no? Para recordar nuestra historia. Había muchos puntos que se han tocado. Ah, y agradecerle por citarme también. Encantado, muy feliz de eso. Quería tocar algunos puntos distintos que se han mencionado. Especialmente porque también sé que en España el idioma quechua es lejano. De repente hay una cercanía solo a través de la lectura, y encima se puede confundir con el náhuatl, que tiene palabras muy parecidas, ¿no? Como Chapultepec, que suena a quechua también. Pero el quechua es muy fácil, es muy sencillo. No existen palabras agudas. Todas las palabras son graves, ¿no? Entonces, eh, Huayna Cápac, ¿no? Manco Cápac, Pacha Cútec, ¿no? Nunca se acentúa la última sílaba. Siempre se acentúa la penúltima, ¿no? Especialmente si van a dar charlas, conferencias. Es que, ojo, Tomo nota, muchas ¿eh? veces. ¿Ah? No, que tomo nota, pero aquí tendemos a ac. Así es, por ahí escuché Huayna Cápac, no, Sí, no es sí, Huayna es Cápac, verdad que es llana la palabra, sí. es Huayna Cápac, ¿no? Capac, sí, es cierto. Así es. Entonces, Pachacútec. que a veces nosotros también nos equivocamos. Por ejemplo, acá en el Perú también decimos Guamán Poma. Y ya se le dice Guamán Poma y está mal dicho. Es Guamán, ¿no? Es guama, Guamán sí. no existe en quechua, ¿no? Bueno, Eh, tomo nota. pero sí, no, es algo muy puntual, ¿no? Es algo que seguramente en el tema de la lectura muchas veces escapa la pronunciación. Por ahí también leí la pregunta de Walter Condori, que hablaba acerca de el Incarri. Ojo, el Incarri es un mito moderno, ¿ah? No aparece el Incarri en las crónicas. Este mito, el Incarri, y por eso seguramente Iván no lo recoge, porque lo recoge
Arguedas en el siglo XX. El mito del Incarri aparece más o menos a mediados del siglo XX en Ayacucho, ¿no? Y incluso ya tiene tintes cristianos, porque se dice que cuando regrese el Incarri será el fin del mundo, será la segunda venida de Cristo, cuestiones de bíblicas, apocalípticas, ¿no? Entonces, ojo que sí es verdad que puede recoger temas relacionados a la muerte de Atahualpa, a la muerte de Túpac Amaru II, al descuartizamiento, ¿no? que se le hizo, pero es muy posterior, creo, ¿no? A la época, incluso de repente puede ser posterior a la época virreinal. Y finalmente lo que decía Matías, pues obviamente no me olvido, ¿no? De aquella promesa, así que por supuesto espero estar pronto en España el próximo año y que se cumpla, ¿no? Que se cumpla el comer dicho plato. Gracias. Bueno, yo como en descargo de mi pronunciación tengo que decir que en el libro Huayna Cápac, con acento en la primera A. Aquí está la prueba, en la página, por ejemplo, 25. Ah, buenísimo, qué bueno, excelente. No, te lo agradezco, hablando en serio, te lo agradezco porque es fácil equivocarse y hay que rectificar. Bueno, pues Tengo queda claro. un Lo de comentario. las palabras, lo de los nombres con esdrújula lo dejamos para los libros del Señor de los Anillos. Un comentario. Hugo Pereira quería intervenir, pero antes está Santiago y está Roberto Ya. Dante. Si no te importa, Hugo, Sí, pero esperar a que intervengan ellos. Santiago, formula tu pregunta de nuevo a Iván, pero procurando que sea breve, por favor. No, Alberto, le cedo la palabra al profesor Hugo Pereira. Después lo hago. Bueno, Bueno, pero antes estaba Roberto Dante, antes de Hugo. ok, Roberto, entonces. Está bien. A ver, Roberto. Bien, Roberto. buenas tardes con todos. Felicitar al doctor Iván Vélez. La pregunta es, ¿hasta qué punto o si él ha podido encontrar que Huayna Cápac haya tenido conocimiento de la presencia ya de los conquistadores haciendo su trayecto en América? Ya hay registro de que Huayna Cápac haya tenido rumores de que ya estos españoles estaban pisando territorio del Tahuantinsuyo. Sí, evidentemente. Es que, claro, tendemos a pensar que eran mundos cerrados. Vamos a ver, Pascual de Andagoya lo que dice es que cuando toma contacto con esos indígenas al sur de Panamá, estos son los que le dicen que hay unos otros indígenas que vienen a pedir tributos. Son esos los incas, por decirlo de un modo así coloquial, ¿no? Entonces, claro que es verosímil que Huayna Cápac tuviera, tuviera noticias y tiene toda la lógica, ¿no? Por otro lado, en el libro también he tocado dos especies de derivadas de esta conquista, como es la de Chile y la expedición del Amazonas de Orellana, que son como derivaciones, ampliaciones de esa conquista, porque claro, aquí el límite del Perú es muy difuso, es muy diferente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en lo que es Chile, actualmente también los españoles tienen noción de que allí también llegan emisarios del poder inca a pedir tributos. Y, por supuesto, la bajada por el Amazonas, pues también va dejando atrás el mundo inca y va entrando en otros. Pero bueno, quiero decir que no eran mundos completamente aislados, entonces claro que tendría noticias le pasó igual con Moctezuma. Moctezuma también tuvo algún objeto español antes de del contacto puro con ellos, ¿no? Y tiene toda la lógica, porque es que si no sería, de algún modo, menospreciar el poder de ese mundo. Ese mundo era solvente precisamente por su implantación, por su información, por sus comunicaciones que son muy famosas, ¿no? En cuanto a la rapidez de esa especie de maratonianos que estaban a disposición del poder político. Vale, pues gracias Roberto por tu pregunta. Bueno, ahora Hugo, cuando quieras puedes intervenir de nuevo. Comentario sobre lo que señaló Matías, ¿no? Que es una pregunta muy interesante, el cómo reconstruir el mundo prehispánico, ¿no? Está claro el mundo hispánico, está claro, están las fuentes primarias, los cronistas, es posible hacer una historia política, ¿no? Es decir,
una historia de las fuerzas, quiénes fueron los líderes, cómo se aliaron, qué batallas hubo, en fin, eso se puede hacer a partir de 1532, ¿no es cierto? Quizás un poquito antes, ¿no? Pero eso no se puede hacer en absoluto para el mundo prehispánico, ¿no? Cuando se dice que digamos, tal lugar que va una batalla entre tal soldado que envió, qué sé yo, Tupac Inca Yupanqui, las probabilidades de que eso sea cierto son muy bajas, ¿no? Porque las fuentes son muy inseguras, ¿no? Las que más se aproximan son las de los llamados cronistas antropólogos, así los llamo yo, los cronistas antropólogos. ¿Cuáles son los cronistas antropólogos? Bueno, claramente Pedro Cieza de León, que pregunta como un antropólogo, ¿no? Pregunta, incluso llega a la conclusión de que había dos incas a la vez, ¿no? Un orden dual. Eso lo llega a precisar Cieza de León en su crónica, pero es un genio el tipo, ¿no? Digamos, para romper el molde de un imperio, un emperador, y concebir la división dual, realmente era un antropólogo, ¿no? Sin duda, ¿no? De primerísimo nivel, ¿no? Porque preguntaba y repreguntaba y vivía obsesionado con comparar fuentes, ¿no? Otro antropólogo, pero esta vez involuntario, es Betanzos, que era un cronista español un poco inculto, ¿no? Un poco inculto, si no me equivoco, de origen rural, pero que se casó con una princesa inca. Eso es. Y aprendió perfectamente el quechua, porque es cuestión de disposición cerebral, ¿no? Eso no tiene que ver con nace aristócrata o nace del pueblo. El que tiene el cerebro para absorber un idioma lo absorbe, ¿no? No hay regla en eso, ¿no? Bueno, en este caso salió un genio, no antropólogo, sino de lenguaje, ¿no? Entonces, él con su esposa recibía a sus parientes, ¿no? A los nobles incas de las panacas y les preguntaba en quechua cómo había sido, por ejemplo, el origen del imperio incaico, ¿no? Les preguntaba cómo gobernaba el Inca, ¿no? Entonces, en base a eso hizo su crónica, ¿no? De todos modos, es una fuente insegura porque cada panaca tenía su versión de las cosas. No es tampoco que era una historia científica, ¿no? Cada panaca, digamos, tenía su visión de las cosas, ¿no es cierto? Y entonces a él le tocaron ciertos informantes, ¿no? Pero en todo caso, algo se puede sacar de ahí, algo se puede sacar de ahí. La reconstrucción más segura en el mundo prehispánico no es para los acontecimientos, no es para la historia política, aunque algo se puede hacer, es para lo que Brodel llamaba las estructuras. Es decir, es lo que he hecho yo, por ejemplo, en un espacio determinado. Yo le he hecho la biografía a un territorio, ¿no? Desde antes de los incas, ¿no? ¿Qué grupos étnicos había en donde ahora está tal provincia en el Perú, ¿no? ¿Cuánta población había? ¿Quiénes eran los curacas? ¿Cuál era la estructura de poder? ¿Qué curaca mandaba a qué curaca? ¿Tenían los serranos tierras en la costa? ¿Tenían los costeños tierras en la sierra? ¿No? ¿Llegaba el pescado a la sierra? Ese tipo de preguntas sí se pueden responder, sobre todo usando unos documentos maravillosos que son las visitas, con el objeto de medir el tributo, ¿no? Y de manera involuntaria, los burócratas españoles enviaban inspectores a diferentes pueblos y hacían visitas, ¿no? Y de esas visitas salía esta información fría, que no tenía ninguna motivación de engañar o magnificar, ¿no es cierto? Llegaba el visitador y reunía en este ámbito, ¿quiénes son los curacas? Y se presentaba a los curacas, ¿no? ¿Desde cuándo gobiernas tú? Entonces, así es posible, en la cuestión del mundo andino, que es lo que ha hecho Nathan Bastel, el francés, y también María Rostorowski, y mi maestro Franklin Pease, hacer una historia de la estructura del mundo andino. Pero hacer una historia de la vida política es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible, ¿no? Porque si hubo además registro de ideas en los quipus, ese registro se perdió con la crisis demográfica, con los códigos que se murieron con los quipucamayos, ¿no? O sea, la historia política yo creo que es muy difícil de reconstruir, pero sí la historia de las estructuras económicas y sociales, ¿no? Eso Sí, estaba... yo volvería a darle la razón a don Hugo. A mí
yo lo que he tratado en este libro es de, de replicar un poco la estructura que hice con el de México, es decir, dar una mínima visión del mundo prehispánico. Y claro, es lo que él dice, entras en una maraña de versiones atravesadas por leyendas que es muy difícil Exactamente. separar el grano de la paja, porque además, como bien acaba de señalar, las reconstrucciones son de parte y además con documentación, con ausencia de documentación, de tradición oral, muy difícil, en gran medida tradición oral, casi toda, y es muy difícil que haya una descripción muy clara, porque ya digo que además hay elementos providencialistas mmm, que encajan muy mal en lo que entendemos por historia, y por lo tanto yo lo que he hecho, ya digo, es unas pinceladas mínimas, los cuatro suyus, el linaje, más o menos los incas, la sucesión en el poder, que eso creo que es a lo que se refiere Don Hugo en cuanto a las estructuras políticas, y se puede ir muy poco más allá, porque el nivel de idealización que hay de este periodo de tiempo es enorme. No olvidemos también que en los años 60 las corrientes historiográficas eliminaron al individuo para dar la voz puramente a un estructuralismo que extrae a la personalidad y ya sabemos que la personalidad no lo determina todo, pero tampoco es un mero títere sujeto a fuerzas que él no controla. Entonces, ahí hay un problema de fondo que es ese mundo sobre el cual hay unas visiones y unas idealizaciones tremendas. Es muy complicado, es muy complicado. Gracias. Bien, pues gracias a ambos. Ahora sí, si Santiago Rualcaba quiere intervenir de nuevo. Sí, gracias nuevamente por el pase. Eh, Básicamente quería también hacer una referencia o extensión a lo que había mencionado Rafael con referente a los idiomas. Eh, claro, posiblemente el quechua le sea un poco lejano, sin embargo forma parte de, de los cuatro idiomas originarios que actualmente tenemos, ¿no? Nosotros aproximadamente, o el Perú mantiene cerca de 48 idiomas, ¿no? Claro, Bolivia más alrededor de 15 idiomas, o Ecuador, perdón. Bolivia tiene algo de 30 y tantos idiomas también originarios, y en el caso también de Colombia, que tiene un poco más de 50, 70 idiomas originarios, ¿no? Lo propio también tiene Chile y Argentina. Y toda esta conservación de los idiomas se dio justamente porque la evangelización de los cristianos les dieron grafía a estas lenguas que fueron o eran ágrafas y que estaban destinadas prácticamente a desaparecer, ¿no? Y esto es uno de los resultados de la conquista, que justamente propició a que se conservara sus lenguas, ¿no? Su forma de comunicarse y también sus costumbres. Otro punto también por resaltar en la conquista, ¿no? Porque estos espacios que estoy mencionando de lugares que mantienen sus idiomas, justamente formó parte de lo que en ese momento era el Imperio del Tahuantinsuyo. El Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Cuyo espacio posteriormente se incorporaría o se formaría, mejor dicho, o se trasplantaría el virreinato del Perú, ¿no? Y se hizo un poco más grande incluso, ya estaba prácticamente en, en cierta medida con una estructura ya sólida, ¿no? Recordemos que ya existía un Capañán. Capañán era un conjunto de caminos incas que comunicaba el imperio, y todos iban a la ciudad de Cusco, ¿no? O sea, ya había toda una maraña de estructuras que se habían construido con el imperio del Tahuantinsuyo, que de alguna u otra manera también expresa el grado de civilización que alcanzaron los incas. Recordemos que previo a los incas hubieron otros imperios en estos espacios. Hablamos del imperio del Tahuantinsuyo, perdón, el imperio Huari, Tiahuanaco, hablamos del imperio Chavín, ¿no? Que se desarrollaron anteriormente, ¿no? Y tuvieron un alcance civilizatorio. Entonces el imperio de los incas también forma parte de esta síntesis, ¿no? Que recoge conocimientos ancestrales en estas tierras. Por ende, hubo desarrollo, incluso ha mencionado también el profesor Hugo Pereira de los tipos que era yo. No era así una escritura, pero era un conjunto de códigos. Y es bueno resaltar esto porque de alguna u otra manera, cuando se combate estas mentiras, estas falacias, no podemos caer ni en un indigenismo radical,
ni un hispanismo recalcitrante, segregacionista, ¿no? Porque sería falso decir que no había habido civilización previa a la llegada de los españoles, y eso hay que acotarlo. Y por ejemplo, en el caso del Perú, el nacimiento del Perú, es cierto, el Perú nace con la conquista. Eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que resaltar. El Perú nace con la conquista, nace prácticamente de la unión de dos imperios, el imperio multiétnico del Tahuantinsuyo, con la cabeza principal de los incas, pero no era el único, ¿no? Y el imperio o la monarquía católica hispánica, ¿no? Mestiza, que venía prácticamente con todo un bagaje cultural grecolatino y germánico. Y por otro lado, también en el caso del imperio multiétnico de los incas, eh, era un conjunto de, podríamos decir, naciones, entre comillas, porque conservaban entre ellas mismos su propio idioma, su propia creencia, ¿no? Sus propias costumbres, eh, y incluso por eso el concepto de patria, ¿no? Para un chimú, su patria justamente era su suelo, ¿no? Entonces, esos conceptos son importantes rescatarlo porque de alguna u otra manera denota, ¿no? El nacimiento del Perú. Es cierto que políticamente nacemos un 20 de noviembre de 1542, pero con la conquista que se hace con la captura de Atahualpa para poderlo representar, nacemos o nace la peruanidad. Es lo que quería aportar. Eh, Civilización, bueno, es que depende de lo que se entienda por civilización, así de sencillo. Por ejemplo, para los españoles, civilización es tener palabra escrita y, y no está muy desencaminada esa visión, porque la palabra escrita es la que permite una pervivencia y un cotejo de fuentes, que es lo que el señor Pereira decía que de lo que se carece de ese mundo previo. Entonces, bueno, grados civilizatorios. Creo que el grado civilizatorio peruano, ya esto se ofende a mucha gente, pero bueno, lo que está claro es que lo que no pudo darse de ningún modo es la conquista inca de Castilla, sino la opuesta, y son muchas las razones que hubo para ello. Y muchas también para que no ocurriera lo contrario. En cuanto al Perú, ¿cuándo nace el Perú? Mm. Pues esa es otra discusión también. Eso es otra discusión. Lo que sí que está claro es que el Perú, nación política soberana que aparece en el siglo XIX, es más deudor, perdón, del, del virreinato, de las estructuras virreinales que del mundo previo a los españoles. Eso creo que está fuera de discusión. Y luego, en cuanto a los idiomas, pues bueno, desde un punto de vista filológico valen todos los idiomas valen igual, o incluso por su exotismo valen más unos que otros, pero los grandes idiomas son los que van aparejados a imperios. La prueba de ello es el propio quechua. El propio quechua se impone a otras lenguas más ancestrales, si se quiere, que el propio quechua. ¿Por qué? Pues por razones estrictamente de utilidad y de poder y de mercado y de muchas otras cuestiones, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir al respecto. Venga, pues muchas gracias. Pues ya podemos ir cerrando. No obstante, ahora que hablábamos de idiomas y de poner nombre a las cosas, nos comentaba, creo que ha sido, creo que ha sido José, desde Paraguay, nos decía que el nombre de Virú, que has mencionado en un primer momento, en guaraní significa plata. No sé si tenías este dato. No lo sabía, no lo sabía. Ujú. Luego también Daniel Rubin de Celis hacía una consulta, no sé si tendrás también esta relación. Es si existía alguna relación entre la pacificación del Perú por parte de Pedro de la Gasca y la posterior fundación de la ciudad de La Paz en 1548, que fueron el mismo año. ¿Sabía si esto se puede dar? Es que bueno, puede ser una cuestión simplemente anecdótica, pero... No me consta eso, no lo sé, me callo, no sé si sí o si no lo sé, no lo sé. Bueno, pues en cualquier caso vamos aprendiendo cosas. Si tienen o no relación, pues bueno, ahí haya quedado. Y luego Jorge Luis García
un habitual de nuestras conferencias también, desde Texas, nos ahonda de nuevo en el tema de la viruela. Decía que en 1684 la expedición francesa que llegó a Texas murió prácticamente toda por la viruela que ellos mismos trajeron de Europa. Los años posteriores, las sacudidas epidémicas limpiaron la mitad de los nativos en el sureste norteamericano. De modo que sí, también otras potencias europeas fueron cargadas de microbios. Bueno, pues eso sí es que, a fin de cuentas, Evidentemente. los microbios están ahí para compartir. Yo, bueno, últimamente también se habla mucho, hace poco oí en una conferencia, la posibilidad de que fueran los primeros en pisar tierra de Sudamérica, que fueran los chinos, que atravesaran el Pacífico. No sabemos si aprovechando el Kuroshibo o de qué manera, pero vamos, que podrían haber sido los chinos. Tal vez podían haber llevado ellos la viruela. ¿Quién sabe? También, bueno, antes cuando hablaba del primer acto de guerra bacteriológica, eh, creo que podría decirse que llega del Imperio Mongol, que lanzaban cadáveres infectados con peste negra a los venecianos y podrían ser los que habían llevado la peste negra a Europa. En fin, el tema de las epidemias es una cosa que, como he dicho, los microbios están para todos, para compartir. Hay microbios para dar y Absolutamente. tomar. Bueno, pues entonces sí, y podemos dar ya finalización a la conferencia. Ángel, si quieres si quieres despedir a nuestro invitado. Gracias, Alberto. Bueno, Iván, muchísimas gracias por venir al canal de la Asociación Cultural Biblioteca Vite en esta conferencia, pues, organizada junto también con los compañeros de la Dionisio en Cayupanqui. Tenemos aquí a Santiago Roalcaba, por si quiere también despedir él. Y no sé si estará también Freddy Saloma, que es nuestro coordinador en Cuzco, Perú. Y bueno, pues muy, muy agradecido como siempre, siempre arrojando luz, siempre como ha dicho Alberto al principio, pues bueno, pues yendo a la llaga, ¿no? A temas candentes, pero bueno, está muy bien porque bueno, hay que dar esta batalla cultural y tú estás inmerso en ella y nosotros te apoyamos. Muchas gracias y si quieren comentar algo los compañeros, Santiago, Freddy. Sí, efectivamente, Ángel, unirme justamente a los saludos y a las gracias expresadas para Iván, de manera particular y como miembro de la Asociación Dionisio en Cayupanqui, le agradecemos su trabajo, todo sea en bien de la verdad o acercarnos a ella, y sobre todo para combatir leyendas negras, ¿no? En torno a la conquista de este espacio geográfico. Te felicito y gracias por tu trabajo, por darte también el tiempo de esta ponencia. Ha sido muy dinámica, muy ilustrativa y será para otra ocasión también poderte escuchar, ¿no? Y agradecerle también a todos los que se han dado cita para estar presentes y a las futuras personas que van a estar presentes y van a leer, perdón, van a estar viendo el programa en YouTube, en el canal. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, el agradecimiento es mío y encantado de la invitación y un placer, como siempre, debatir sobre cuestiones que son muy complejas y que creo que además la única forma de esclarecer algo es a través de la discusión, por supuesto, respetuosa, equilibrada y de eso se trata, simple y llanamente, no de ofrecer visiones, al menos por mi parte, sesgadas ideológicamente, sino de buscar eso, el rigor de un mundo del que procedemos todos los que estamos aquí probablemente hoy reunidos. Así que nada, agradecido a vosotros y a vuestra disposición como siempre.